Los listos ya saben de qué va esto. Los que miran con cuidado lo que está pasando en sus pantallas saben de qué va esto. Si lo encuentro. Si no lo encuentro, no podemos. Pues sí, hoy vamos a hablar de una de las voces más impresionantes de la historia de la humanidad giratoria. Y la humanidad giratoria era como le llamaba Ramón López Velarde a la humanidad, precisamente porque gira alrededor del planeta. Es una frase que a mí me parece divertida, pero algunos se la toman bastante en serio. No encuentro ya lo que voy a escribir. Pero miren, si ven lo que traigo aquí, ya sabrán de qué va esto. Y esto va de Janis Joplin. Los que no conozcan a Janis Joplin, probablemente la conocen y no lo saben, porque se sigue oyendo en todos lados. Porque es una voz irrepetible, absolutamente irrepetible. El blues ha tenido en algunas ocasiones el problema serio de sobre todo entre las cantantes, lógicamente, que quieren sonar como Janis. Supongo que es como la gente que en el jazz quiere sonar como Ella Fitzgerald. Quieren sonar como Janis, pero no pueden sonar como Janis. Janis Joplin nació el 19 de enero de 1943 y murió el 4 de octubre de 1970 a los 27 años de una sobredosis de heroína, en un asunto en el que murieron varias personas ese mismo día porque alguien la vendió demasiado pura. No sé si esto fue, por cierto, la inspiración para que Víctor Manuel escribiera una canción enorme. Un día tenemos que hablar de Víctor Manuel. Una canción enorme de un adicto a la heroína al que su madre, desesperada, le compra la más pura para que muera de una sobredosis de heroína. El hijo, que le ha hecho la vida absolutamente imposible con su adicción, a una madre que sin embargo lo adora. Este es el tipo de cosas que son historias más reales de lo que uno quisiera. Y ella compró de la más pura y no lo sabía, y murió de una sobredosis. Pero y murió a los 27 años y se ha convertido en parte del mito de los 27, porque como Jimi Hendrix y Jim Morrison y creo que también el de Nirvana, es que yo no soy muy de Nirvana, murieron a los 27 años, pues se creó el mito de los 27. No se crea el mito con todos los que no murieron a los 27. Está Elvis Presley o John Lennon, otros, pero se crea el mito cuando las coincidencias se interpretan como significativas gracias al pensamiento mágico. En 1967, en un concierto el Monterrey Pop Festival, que organizaron The Mamas and the Papas, por cierto, un grupo que fue muy relevante en su momento, un cuarteto, 2 hombres, 2 mujeres, organizaron el primer festival de pop, así como si se hacían los festivales de folk. Pues qué tal que hacemos un festival de rock, pues no le llamaron de rock para no asustar a la gente, le pusieron pop. E invitaron a un montón de gente que no era en aquel momento demasiado famosa, entre ellos a Big Brother and the Holding Company, cuya cantante era esta mujer que es Janis Joplin. Y si ustedes lo buscan el Monterrey Pop Festival con Janis Joplin, en YouTube hay una canción, una sola canción de Janis allí, pero está Mama Cass, que tenía una voz maravillosa, una de las integrantes de Mamas and the Papas, que se llamaba precisamente, le decían Mama Cass, la está viendo por primera vez en su vida. Obviamente quien hizo la contratación no fue ella. Y está viendo a Janis y no lo puede creer. Es una cantante de un nivel enorme, murió muy joven también, desgraciadamente, Mama Cass, pero está mirando a Janis Joplin diciendo, no es posible, esto es de otro mundo. Janis era de otro mundo. La pasión con la que cantaba no tiene igual. A mí en lo personal, no tiene que gustarte Janis si no te gusta. No empiecen a regañarme porque digo que me gusta o no me gusta algo. Son posiciones personales. Pero la pasión en el escenario, la entrega en el escenario para mí es fundamental.
Otra voz femenina, por ejemplo, actualmente es la de Florence and the Machine, Florence Welch. Esa mujer en el escenario da la vida y tú se lo agradeces como público. Janis Joplin tenía una intensidad que nadie ha alcanzado nunca más. Y solo hizo 4 álbumes y uno de ellos fue póstumo, es decir, uno ya lo había grabado, pero salió a la venta después de su muerte, Perla. Hizo 2 con Big Brother and the Holding Company, hizo 1 con su banda, que era la Full Tilt Boogie Band. Era una mezzosoprano con un rango vocal de 3 octavas más 2 notas, es decir, de la E3, de la Mi 3 en el piano al Sol 6. Y era la niña fea de la que todos se burlaban en la escuela. Era la niña que le podías pegar porque no iba a pasar nada, que la podías humillar, la podías insultar. Hasta que salió huyendo de Port Arthur, Texas, donde nació, y fue a dar al movimiento que había en aquel momento de los hippies y el amor libre y la contracultura, motivada fundamentalmente por la guerra de Vietnam. A ver si no digo una izquierdosidad horrorosa como que la guerra de Vietnam fue una atrocidad. Y los jóvenes, sobre todo los chicos, no querían ir a la guerra de Vietnam. A mí me pasó, yo una de las razones por las que dije que me ponía y me solidarizaba con la lucha contra la guerra de Vietnam es que yo tenía 17 años y chicos de mi edad los estaban mandando a pelear a la jungla en Vietnam. Es que no, si yo me daba cuenta que yo era un mocoso inútil, me sueltas un fusil, eran 6 semanas de entrenamiento básico y me tiras en la jungla de Vietnam a morir o matar, pues a mí me parecía verdaderamente aterrador. Se fue, pues Janis se mete en esto y descubre la música de blues, descubre Led Belly, descubre a serie de grandes músicos de blues, empieza a cantar el blues y no toma una clase de canto en su vida hasta donde yo sé. Pero tiene una voz impresionante, tiene una capacidad de modular su voz que muchas personas no logran después de años de estar estudiando canto. Sus registros de furia rasposos, de grava, son los que más se le conocen, pero cuando canta cosas como Little Girl Blue, por ejemplo, era capaz de tener una dulzura en la voz verdaderamente impresionante, verdaderamente que te daban ganas de abrazarle y decirle, ya, no te preocupes, yo te protejo. Era infantil y desprotegida, salvo en los momentos en que era la agresiva mujer hipersexual que le iba a todo, y ella lo decía en sus conciertos, si me salgo a ligar chicos de 17 años, ella tenía 24, 26, le gustaban los chicos de 17 años, ahora sería esto aterrador, por supuesto, ya lo contaba en sus conciertos. Y cantó cosas, compuso muy poco, y una de las cosas que compuso fue precisamente Mercedes-Benz, que fue la última canción que grabó en su vida, pero grabó a lo mejor del blues de toda la historia, por ejemplo, Ball and Chain de Big Mama Thornton, que es del que hizo una versión que se apropió de ella totalmente. Sin embargo, con los años, Big Mama Thornton, que la sobrevivió por mucho, podía decir yo y Janis Joplin, en vez de decir Janis Joplin, y yo, como solía decir todo el mundo ante la voz impresionante de Janis Joplin. Es legendario cómo encontró su voz en el blues y cómo impresionó a la gente. Cuando terminó el Monterrey Pop Festival, un dirigente de una disquera, no me acuerdo cómo se llamaba, se fue sobre la banda, sobre Big Brother and the Holding Company y sobre Janis Joplin, y dijo, los quiero contratar, quiero que firmen conmigo, vamos a hacer discos. Y Janis fue a la oficina, se lo cuenta él además, Janis fue a la oficina a firmar el contrato y luego le dijo, es que este es el momento más grandioso de mi vida, porque es lo que he querido todos estos años, es ser una cantante reconocida y poder grabar. Esto tenemos que celebrarlo haciendo el amor. El tiempo dice que se quedó helado, pero bueno, pues hay que hacer lo que hay que hacer y se hizo lo que había que hacerse. Era una mujer atormentada, era una mujer agresiva, era una mujer atemorizada por el mundo, era una mujer que había sido perseguida porque era fea, porque era poquita cosa, hasta que tomaba un micrófono y cantaba. A muchas, bueno, no tantas, pero a algunas mujeres yo les he escrito poemas, pero creo que a la única muerta a la que le he escrito
un poema, es a Janis Joplin, que escribí con el corazón en ese grito, se llamaba. Era yo joven, entiéndase. Pero fue mucho después de la muerte de Janis Joplin. Yo a Janis la conocí prácticamente el año en que murió, un año antes, en casa de un amigo cuando sacó el disco de Cheap Thrills, que tiene la portada esta maravillosa de Comic Underground, de cuyo autor debería yo acordarme, no me acuerdo como siempre me pasa. Y lo oímos y yo quedé en shock desde entonces. Tenía yo quizás 14, 15 años, hasta el día de hoy, más de 50 años después, porque dije yo, es que esa voz, no hay nada parecido en el mundo. 50 años después puedo decirles que sigue sin haber nada parecido en el mundo. Les recomiendo, no solo que oigan a Janis, yo la oigo mucho todavía, pero vean sus vídeos. Vean Piece of My Heart, vean Cry Baby, vean Mercedes-Benz, creo que Mercedes-Benz no hay video. Vean Little Girl Blue, que a mí me parecía, esta la cantó, si no recuerdan, el show de Dick Cavett, y ven los dos extremos de una mujer de extremos, pero que existe a lo largo de todo ese abanico, con una capacidad musical y una capacidad de emocionar al público que yo sigo sin ver nada igual. Y de esto, como les digo, hace muchos años. Ella murió en 1971. En 1970. Se cumplen 51 años. Y lo que siempre le reclamaré a las drogas que me quitaron a mucha gente, me quitaron a amigos, me quitaron a músicos, me quitaron a creadores. Tener a Janis Joplin hoy y haberla visto trabajar y madurar esa voz y madurar su actitud a lo largo de estos 50 años, es algo que no le perdono a las drogas que nos haya quitado. Y no se lo perdono tampoco, pues desafortunadamente, a la propia Janis Joplin. La voz irrepetible. Ojalá ya no quieran copiarla. Cada quien busque su voz. No habrá. Dudo mucho que llegue a haber algo como Janis Joplin.